Su participación en esta noche para poder explicar y comentarles acerca de una nueva carrera que se está lanzando a través del Instituto de Capacitación Jurídica. Bueno, presentarme ante todo, yo soy el abogado Jesús Córdoba Scheffer. He estudiado en la Universidad Católica, tengo una maestría en contratación pública y un máster en gerencia pública. Y he estado trabajando también en varias entidades del Estado, ¿no? He trabajado en la presidencia del Consejo de Ministros, en el Gobierno Regional de Lima, entre otras instituciones, tanto ejecutivas como, digamos, entidades que se dedican a la ejecución de obras principalmente, ¿no? El objetivo de esta noche es darles a conocer cuáles son estas ventajas que presenta esta nueva carrera, ¿ya? La carrera de gestión pública y jurídica que se va a desarrollar durante el plazo de 3 años. ¿Ya? Es una carrera eminentemente nueva en el Perú. ¿Ya? ¿Y cuál ha sido la idea por la cual se ha configurado esta carrera y por qué se está dictando y cuáles son las diferencias que puede haber con otro tipo de carreras parecidas? ¿Ya? Lo primero y esencial es que acabe de indicar que esta carrera está reconocida por el Ministerio de Educación. Es una carrera eminentemente nueva, es única en el Perú, ¿de acuerdo? Y tiene unas ventajas que yo creo que sería importante conversarlas el día de hoy, discutirlas con ustedes, para que tengan conocimiento claro de qué es lo que se está ofreciendo a raíz de esta carrera. ¿Correcto? Así también quisiera, si tuvieran alguna duda, pregunta en el camino, con total confianza me la pueden hacer, pueden levantar la mano, me pueden decir, Jesús, ¿sabes qué? Mira, esto quisiera que se esclarezca un poquito más. No hay ningún problema, lo podemos conversar, discutir, porque justamente la idea de esta noche es poder brindar toda la información, que ustedes tengan toda la información a la mano para que puedan tomar una decisión. Hay una cosa muy importante en el tema de la gestión pública en general, ¿ya? Hace unos años, les cuento un poquito, cuando trabajaba en la PCM, se creó en ese momento, cuando trabajaba en esta oportunidad, el Ministerio de Inclusión Social, ¿no? Lo que se llama el MIDIS. Y en su momento solamente fue una oficina con pocas personas laborando en dicho ministerio, ¿ya? Al día de hoy ya, bueno, tiene su propio edificio, su propio local, tiene un sinnúmero de personas que se encuentran laborando ahí, ¿no? Pero lo interesante es ver cómo los ministerios y en realidad las entidades públicas en general han ido creciendo en el camino, no solamente en infraestructura, sino que también han ido creciendo en número de ministerios, ¿ya? Si uno revisa 10, 20, 30 años atrás, los ministerios y en realidad gobiernos locales y gobiernos regionales eran poquísimos, no eran muchos, ¿ya? Y si hoy día hacemos un censo respecto de qué entidades públicas hay en el Perú, vamos a ver que ese número es significativo. ¿Alguno tiene una idea de cuántas entidades públicas hay en el Perú? ¿Un aproximado? En general, contando no solamente los ministerios, sino también los gobiernos locales, gobiernos regionales. ¿Alguna idea? ¿Un número aproximado? ¿Ah? ¿50? ¿100? ¿500? ¿1000? ¿1500? ¿2000? Aproximadamente hay 2.300 entidades, aproximadamente. Y este número cada vez va creciendo más. Y hay que tener en cuenta que esas entidades, las entidades públicas, no solamente son, digamos, las que se dividen clásicamente en los 3 niveles, ¿no? El local, el regional y el nacional, y a través también de los distintos ministerios, sino que también las entidades públicas y el gobierno en general también hace empresa, ¿no? Por eso también tenemos empresas públicas. Las entidades del Estado participan dentro del comercio también. Hay empresas públicas que se dedican a la limpieza, hay entidades públicas que se dedican a la seguridad, que se dedican a hacer banca, ¿ok? Entonces, son entidades que se están, digamos, realizando un sinnúmero de actividades económicas. Y cada día, no es de extrañar, que este número siga creciendo, ¿ok? En otros países es singular
cómo hay ministerios que se van creando de acuerdo a la necesidad, lógicamente, de cada país. Por ejemplo, el Perú es un país eminentemente minero y tenemos un Ministerio de Energía y Minas, ¿no es así? En otros países hay, por ejemplo, el Ministerio de la Juventud, ¿no? Que le dan importancia de acuerdo a las necesidades de cada país, ¿no? En el Perú todavía no existe propiamente un Ministerio de la Juventud, pero es posible que en los años venideros pueda haber. ¿A qué voy con esto? ¿Cuál es la necesidad de que cada vez exista más ministerios o más burocracia, ¿no? Porque ese es un poco, a veces tenemos esa idea de que, oye, mucha burocracia. A pesar de que están existiendo y cada día se sacan leyes, por ejemplo el de la simplificación administrativa, que es posible que hayan escuchado, ¿no? El gobierno quiere destrabar las barreras burocráticas, hay una lucha frontal contra las barreras burocráticas, pero lo cierto es que el Estado cada vez regula más. Es ahora impensable que una actividad económica, cualquiera que ésta sea, esté fuera de un ámbito de regulación por parte del Estado. Todas las actividades económicas que realizan los privados, desde su nacimiento, tienen que ver o están relacionadas con, ya sea con la licencia de funcionamiento, sacar el RUC, ¿no? Sacar, por ejemplo, la publicidad, el permiso de publicidad que tú quieres para tu empresa. Todo, absolutamente todas las relaciones económicas que realiza una empresa están fuertemente ligadas también, por su parte o su contraparte, con un ámbito público. Entonces, este crecimiento sustancial hace que evidentemente las entidades del Estado requieran de funcionarios, requieran de profesionales que se encuentren capacitados y se encuentren sobre todo preparados para afrontar las nuevas exigencias que el Estado requiere. ¿Correcto? Una de esas exigencias y cambios que se está dando fuertemente es el ámbito electrónico, por ejemplo, ¿no? Yo les comenté al inicio que mi ámbito de profesional se basa esencialmente en la contratación pública, ¿no? Entonces, en la contratación pública era una rama que hace unos 20 o 30 años atrás lo veían muy pocas personas. Hoy, toda entidad tiene profesionales especializados para el ámbito de contratación pública. ¿Okay? Necesariamente se necesita personas especializadas en esta rama en específico. Y lo mismo pasa con otras actividades que se realizan propiamente dentro de una entidad pública. Actualmente, hay exactamente dos tendencias que se está dando en el ámbito público. El primero es una tendencia a ligar que todos los procedimientos administrativos, la contratación pública, y en fin, ya se está hablando, por ejemplo, también del expediente administrativo electrónico. Es decir, las nuevas exigencias que se requiere de un profesional es manejar los sistemas informáticos. Todos, absolutamente todos, creo que tenemos que, cuando trabajamos, estamos en nuestras oficinas, en el ámbito laboral, usamos computadoras, ¿no es así? No creo que nadie aquí desempeñe sus funciones solamente con papel y lápiz, ¿no? Aunque yo les cuento como anécdota, yo tenía un jefe, hace muchos años atrás, ya él era muy mayor, y él todo lo hacía con lápiz y papel, aunque no me lo crean. Él le tenía un poco de fobia a las computadoras, no sé por qué. Pero ya eso es anacrónico en estos tiempos, ¿no? Es impensable que uno no pueda utilizar esos sistemas. Y yo les aseguro que los sistemas electrónicos, en unos años más, 4 o 5 años más, los sistemas informáticos se van a desarrollar aún más, en todos los aspectos de nuestra vida. Vas a ver los celulares que estamos utilizando actualmente, ¿no? Cuando estudiaba en la universidad, me acuerdo cuando recién salieron los celulares con foto, ¿no? Que podías tomar celulares con cámara que podías tomar una foto y era algo pero espectacular. Ahora, tener un celular sin cámara es pues algo, ¿para qué sirve, no? Es algo que ya no se utiliza para nada. Pues bien, y el otro tema también que les estaba comentando, hay dos tendencias bien marcadas en la gestión pública, que uno es el tema informático, electrónico, y hay otro tema importante que es el de la lucha anticorrupción, ¿no? Y eso tiene que ver con los valores propios de cada persona, y hay una lucha marcada por parte del Estado para poder disminuir
sino erradicar el tema de anticorrupción que tan fuertemente ha marcado en nuestro país, ¿no? Basta ver las noticias, todos los días tenemos casos de anticorrupción o casos de corrupción, que en el caso de Odebrecht, por ejemplo, día a día lo vemos en las noticias, ¿no? Bien, entonces, en ese escenario es que el ICJ, en este caso el Instituto Tecnológico ICJ, viendo esa necesidad de que se necesita profesionales especializados en la gestión pública, es que lanza esta carrera. ¿Ok? Esta es una profesión que necesita actualizarse y también innovarse. Pensando en carreras o profesiones que en el tiempo han ido desapareciendo, podemos encontrar algunas singularidades, ¿no? Antes de que existiera la luz eléctrica, las calles en las noches estaban iluminadas, pero no necesariamente por luz eléctrica, sino eran faros, ¿no? Los faroles, y había una persona encargada de prender cada noche todos los faroles de la calle, ¿no? Iba con su fosforito, iba prendiendo cada fósforo, ese era su trabajo. Llegó la luz eléctrica, se quedó sin trabajo, ¿no? Los picahielos, antes los que ofrecían hielo en las calles, o mejor dicho, el hielo se vendía en las calles, ¿no? Hasta que llegó ¿quién? El inventor de la refrigeradora. Y ahora se puede hacer el hielo en tu propia casa, ¿no? Entonces son profesiones que a raíz del avance tecnológico han ido desapareciendo. Y lo mismo pasa con los profesionales actualmente. Si uno no se va actualizando, si uno no se va formando, nos vamos quedando atrás, ¿no? Entonces hay que especializarse en estas nuevas habilidades. Bien, entonces el desarrollo de las clases que se van a dar en esta nueva carrera de gestión pública y jurídica se centran esencialmente en esos dos ámbitos, ¿no? El ámbito de la gestión pública, ¿ya? Que tiene que ver, vamos a ver, son tres enfoques que se dan normalmente en las entidades públicas y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay un enfoque de gestión que tiene que ver con la decisión que toman las personas que están a cargo en una entidad. Otra, hay una parte legal, es decir, el informe legal que puede darlo el área de asesoría jurídica o la oficina general de legal, ¿ok? Y hay otra parte, o un ámbito que es técnico. Entonces, toda entidad pública tiene esos tres enfoques. Digamos, el de gestión, el legal y el técnico, ¿ok? Y el legal funciona entre jurídico y administrativo. Eso hay que también tener en cuenta que se subdivide en estas dos ramas. Lo que se quiere con la carrera es impulsar justamente el ámbito de la gestión, ¿okay? Que tiene que ver con el ámbito de decisión, ¿ya? Y con el ámbito jurídico. No nos vamos a enfocar en el ámbito técnico, porque el ámbito técnico tiene que ver, por ejemplo, con áreas que tienen que ver con ingenieros, con arquitectos, etc., ¿no? Les voy a poner... ¿Sí? Sí, por favor. Buenas noches, adelante. Buenas noches. Voy a ponerles un ejemplo de cómo se da este mecanismo o esta toma de decisiones en el ámbito público, ¿ya? Imaginemos un ejemplo que se da frecuentemente en toda entidad. Una entidad necesita comprar bienes para poder satisfacer las necesidades de la sociedad. ¿No es así? Y compra constantemente. Es más, el principal consumidor en el Perú, ¿quién es? ¿Las empresas? El Estado. El Estado prácticamente da o genera el 10% del PBI en el Perú. En otros países es entre el 11 al 20%, ¿no? Y esta tendencia, como se dan cuenta, cada vez el Estado compra más, va a tener mucha más presencia. Si hay una persona que ha celebrado un contrato con la entidad, ¿okay? Y en el camino la entidad cuenta que esa persona o esta empresa presentó documentación falsa, ¿qué es lo que podría hacer? Demanda a la empresa, podría anular el contrato, ¿ok?
la anulación de ese contrato, digamos, el ámbito jurídico, digamos, los abogados van a tener que decidir, oye, esto, si ha presentado documentación falsa, hay que plantear la denuncia ante el OCE de la entidad, hay que anular el contrato, esa es una decisión legal, ¿ok? Esa es una opinión legal. Va a haber otra opinión técnica, ¿no? Dependiendo el área de logística, administrativa, decir, oye, quizás no sea tan conveniente pedir la nulidad de ese contrato porque nos puede crear un conflicto social. Imagínate una carretera que te falta un par de kilómetros para que acabe y le quieres anular el contrato. Oye, esa comunidad se va a lanzar contra ti, ¿no? Va a ir a la entidad, va a hacer sus protestas. Y eso pasa todos los días en el Perú, ¿ok? Todos los pueblos, sociedades alejadas de Lima, si ustedes se dan cuenta, lo que pasa en las Bambas también. Es un problema social actual. La opinión legal puede ser una cosa. La opinión técnica te va a decir si económicamente es beneficioso o no. Pero quien toma la decisión final, que es una decisión de gestión, ¿ok? Va a ser el titular de la entidad. ¿No es así? Entonces, vemos que la entidad gira sobre estos tres enfoques, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, esas son las habilidades que se quiere desarrollar en esta carrera, ¿no? El ámbito jurídico, ¿ok? En base a una formación sólida, ¿ya? Con profesores reconocidos en el medio, en los cuales manejan no solamente el tema desde un ámbito en concreto que es los contratos públicos, por ejemplo, que va a ser una materia por parte del módulo, me parece que esencialmente en el segundo módulo, sino también lo que son procedimientos administrativos, todo lo que tiene que ver con el ambaje jurídico y legal que hay detrás de toda entidad pública y los procedimientos que se manejan. ¿Ya? Bien, el desarrollo de las clases, en principio, vamos a ver, hay que tener en cuenta que esta carrera tiene 3 años de duración, ¿ya? Al culminar, se va a entregar un título a nombre de la Nación de técnico profesional en gestión pública y jurídica, ¿ya? Y obviamente eso se encuentra avalado por la resolución 137-2018 expedida por el Ministerio de Educación. Fíjense, ¿no? Estamos hablando justamente de que todo ámbito económico tiene relación con el Estado también, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con esta resolución ministerial, también tenemos que, si se está presentando un servicio educativo, también tiene que ser avalado, pues, por el Ministerio de Educación. ¿Ya? El desarrollo de las clases se van a hacer esencialmente presenciales, ¿ya? Las cuales se van a dictar en este local, ¿de acuerdo? La bondad de este local que contamos con toda la infraestructura, ¿ya? Tanto clases grabadas, o sea, no solamente pueden acceder de manera presencial, sino que también pueden acceder de manera, digamos, las clases van a ser grabadas eventualmente, ¿no? Y se puede acceder a las mismas. Pero lo que se quiere es una, digamos, participación constante de los alumnos. Y eso es justamente, ya vamos a entrar en detalle de cuál va a ser la dinámica de las clases, ¿ya? Bien, ¿cuáles son los requisitos que se tienen que, digamos, esenciales para participar en este programa? Simplemente son la copia del DNI, foto tamaño carnet, me parece que son 2 fotos, eso son 2 fotos, ¿no? Y el certificado de estudios secundarios o superior, ¿de acuerdo? No hay previamente otro requisito, ¿no? Simplemente se necesita el certificado de estudios secundarios, o si es que se ha estudiado una carrera, también podría presentar este certificado de estudios técnicos o superiores. ¿Bien? Sí. No, es original, claro. Sí, sí, sí. El certificado, tú me dices, el certificado ya el que se da al final de la clase. Ah, el certificado de presentación. Ah, original, sí. Sí, certificado original, sí.
Ok, ¿cuál es la metodología? Esta parte sí me interesa resaltar porque son sobre la base de una enseñanza que se basa en 3 ejes principales, ¿ya? Y eso lo vamos a ver con la estructura curricular que se va a dar, ¿ya? Las clases van a ser dictadas en principio por destacados juristas, licenciados y administradores, ¿ya? Son reconocidos docentes que ya tienen años dictando, no solamente aquí, sino también en distintas universidades del Perú, ¿correcto? Quienes también tienen estudios pues, de posgrado y experiencia laboral en la materia que dictan, ¿no? La metodología a emplear es el método de la clase invertida. Esta es una clase, digamos, en la cual se va a basar esencialmente en la resolución de casos, ¿ya? Es eminentemente práctico. Obviamente se da previamente digamos, un alcance teórico, ¿ya? También hay materiales de lectura, etcétera. Pero lo que se trata de resaltar es la participación activa y el debate entre los alumnos, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso permite que los alumnos puedan no solamente, digamos, aprender del otro, sino también el debatir las ideas. Y esa es la mejor manera de poder justamente cuestionar los conceptos que nosotros podamos haber estudiado, ¿no? Porque de nada sirve tener un concepto memorizado si al final no lo podemos aplicar, no lo podemos contrastar, no lo podemos juzgar, no lo podemos debatir con otra persona. Y nos vamos a dar cuenta que en el desarrollo de las clases, que justamente a través del debate es que nos permite poder un poco aprender mejor esas materias, ¿no? Es un estilo propiamente socrático, ¿no? No sé si alguno habrá leído algún libro de Platón, porque Sócrates, como ustedes saben, Sócrates sí no escribió ningún libro, sino su discípulo Platón escribió los diálogos que realizaba Sócrates, ¿no? Sócrates se enfrentaba con cada una de las personalidades que existía en Grecia y a través de estas discusiones podían tener o discutir conceptos claves como la belleza, la bondad, ¿no? El amor, en fin. Es a través de esa forma que las clases se van a desarrollar. ¿Bien? Entonces, esto va a pasar primero. En casa, los estudiantes van a recibir el material de estudio. Obviamente, ese material tiene que ser repasado, estudiado, para prepararse para las actividades de clase. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se quiere? El profesor no va a llegar simplemente aquí a darles toda la teoría, sino que es una teoría que ustedes ya han ido, digamos, leyendo previamente. Ya es un material que se les va a dar con la debida anticipación. Con lo cual, ustedes cuando se presentan a clase ya están preparados con estos conceptos, ya han leído, ¿no? Entonces lo que se hace es la discusión de todo ese material que ustedes previamente han estudiado, ¿no? Y la aplicación sobre todo de estos conceptos. Y luego hay una evaluación del entendimiento y el aprendizaje y la apreciación de su aprendizaje, ¿no? Aquí les quería comentar algo que me acabo de acordar, que algo que me decía mi papá, ¿no? Él decía, hacía un ejemplo un poco cómico, ¿no? Decía, yo tengo un amigo que le he enseñado a hablar a mi perro, decía. ¿Ah, sí? ¿Le has enseñado a hablar a tu perro? Sí, le dice. A ver. Y ahí le enseña a su perro, pues, ¿no? Pero obviamente su perro no habla. Yo te he dicho que le he enseñado, pero no te he dicho que ha aprendido, ¿no? Entonces, eso me hizo reflexionar un poco acerca de que, por más que teoría que uno pueda tener, esa se tiene que evaluar, ¿no? Necesariamente. Porque de esa manera podemos medir realmente cuál ha sido el avance que uno tiene respecto del aprendizaje que ha ido teniendo durante las clases. Muy bien. El campo laboral, ¿dónde se desarrolla ese, digamos, cuál es el objetivo de que el alumno venga a estas clases? En el campo laboral de esta carrera es bastante amplio y abarca desde laboral como especialista en gestión pública y jurídica en ministerios, poder judicial, registros públicos, municipalidades, entre otros, ¿no? El egresado tendrá los conocimientos y las competencias para laborar en el campo de la administración pública y privada,
¿ya? Esencialmente, como hemos estado comentando al inicio, cada vez hay más entidades, cada vez más se requiere de profesionales preparados, ¿ya? Lo cierto es que no nos encontramos preparados para poder laborar en una administración pública, ¿ya? La administración pública requiere de profesionales que tengan no solamente el conocimiento básico, ya sea jurídico, legal o administrativo. Por eso es que la malla curricular también elaborada tiene otras bases, pilares que son, digamos, que se van a desarrollar durante los módulos, ¿ya? Por ejemplo, en el módulo 1 se va a enseñar una serie de cursos, pero también se va a enseñar ciertas habilidades propias que no necesariamente, y es más, esos no se enseñan en la universidad, ¿ok? Las habilidades, por ejemplo, que tienen que ver con el desarrollo de lo más básico, por ejemplo, cómo escribir un documento, ¿no? Ustedes no se imaginan cómo los abogados, por ejemplo, que yo que trabajo en el área legal, sufren al escribir un documento para tratar de decir una idea que sea clara, precisa, ¿ya? Y que diga exactamente lo que tenga que decir con el mínimo de palabras que se necesita. ¿Ok? A veces nosotros floreamos mucho, ¿no? Dicen, oye, los abogados son muy floreros. Dicen muchas cosas y al final no dicen nada, ¿no? Y eso no solamente pasa con los abogados, ¿no? Pasa con todos. Yo reviso a cada rato documentos hechos por ingenieros y también los ingenieros escriben, pero así, párrafos de párrafos y uno no entiende nada también, ¿no? Entonces, son habilidades también para poder escribir. Habilidades también para leer, ¿no? Puede resultar básico, pero es esencial. ¿Cómo poder leer bien un libro? ¿Cómo poder leer bien un documento? ¿No? ¿Qué estrategias existen? Por ejemplo, en el ámbito de la contratación pública, que es, como les mencioné, el ámbito donde yo más me desarrollo, las entidades, como les digo, necesitan comprar. Entonces, para eso arman bases administrativas. Y las bases, que no son otra cosa del expediente técnico en el cual te establecen todos los requisitos, el cual tiene que tener el objeto que van a comprar, lo detallan de tal manera que eso, pues, una cosa así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el privado? Aquella persona que quiere venderle algo al Estado, tiene que leer todo eso. Y tiene que presentar una oferta. ¿Y cómo va a leer ese expediente administrativo? Esas bases, ¿no? Yo siempre a mis alumnos, cuando les dicto el curso de contrataciones públicas, les doy tips de cómo leer un documento, ¿no? Porque si ustedes leen la primera página, leen la segunda página, leen la tercera página, ya están durmiendo, ¿no? Entonces hay formas de leer, ¿no? Lo que yo llamo la lectura activa. La lectura activa, ¿en qué consiste? Que uno, antes de leer, se plantea una serie de preguntas, ¿no? Preguntas destinadas a resolver qué es lo más importante que yo puedo extraer del texto, ¿no? ¿Qué documento ubicar exactamente para que tú puedas obtener, digamos, la carne o lo esencial de ese expediente administrativo? ¿Correcto? Entonces son técnicas que se utilizan, que se enseñan y que no se ven, digamos, en las universidades, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, estudié en la Universidad Católica y, digamos, lo que uno aprende realmente no se encuentra en la universidad, ¿no? Se encuentra cuando tú ya estás laborando, ¿no? Entonces, esa experiencia es lo que realmente alimenta tu profesión. Obviamente, lo que te enseñan en la universidad es, digamos, la base, ¿no? Pero no es todo. Uno lo aprende, digamos, ya en la experiencia profesional. Entonces, esa experiencia profesional es la que se quiere transmitir a los alumnos en este curso o en esta carrera en particular, enfocada esencialmente a la gestión pública y a la gestión administrativa, jurídica.
Y esa es la gran diferencia que puede existir con una carrera universitaria, por ejemplo. Porque uno hace una carrera universitaria y termina como un todista, ¿no? Sales como un abogado de manera general. O sales como un médico, sales como médico general. Sales como un ingeniero en general. ¿No es así? Entonces, lo que se quiere acá es ser muy especializado. Es una carrera muy especializada, muy específica, bien concreta, con habilidades esenciales y particulares para esta carrera en concreto. ¿Sí? ¿Quieres preguntar algo? ¿No? Ok. Entonces, esa es la gran diferencia, primera gran diferencia que puede haber entre una carrera universitaria y lo que se está presentando en esta carrera en particular. Áreas de desempeño laboral. Bueno, hay una sinnúmero cantidad de entidades que requieren esos nuevos profesionales, la demanda de esos nuevos profesionales, ¿no? Tenemos el Poder Judicial, estudios jurídicos, porque los estudios jurídicos están constantemente, digamos, ya los estudios jurídicos actualmente ya no se enfocan o desarrollan esencialmente en el Poder Judicial. Los estudios jurídicos actuales más se enfocan en defender al administrado en otras entidades administrativas. Por ejemplo, Indecopi, ¿no? Indecopi no es Poder Judicial, es una entidad administrativa netamente. Otra entidad, el OEFA, protección de datos personales, ¿no? El ANA, que tiene que ver con los recursos hídricos, ¿ok? Hay un sinnúmero de entidades administrativas que los estudios jurídicos dan esos servicios a los administrados, ¿correcto? Entonces, ya se ha vuelto otro foco, digamos, ¿no? Otras actividades económicas distintas del Poder Judicial. En fin, también en el caso de las notarías, digamos, también se desarrollan frecuentemente o tienen una actividad muy frecuente con las entidades públicas, ¿correcto? Bien. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el estudiante? Bueno, el desarrollo de la inteligencia emocional del estudiante, ¿okay? No solamente es el desarrollo formativo esencial, sino también emocional. Enseñanza de inglés, portugués e italiano, ¿ya? Cursos de especialización y seminarios gratuitos. Recuerden que el Instituto de Capacitación Jurídica constantemente realiza diplomados especializados, ¿ok? En contratación pública, en familia, en registro, en violencia de género, etcétera, ¿no? En derecho penal. Entonces, todo este background, toda esta logística que hay detrás, entonces también se aúna para crear una sinergia y beneficiar obviamente al alumnado, ¿no? Entonces, hay diplomados especializados que se les va a dar al alumnado, ¿no? Obviamente en el desarrollo de la carrera, un estudiante puede sentir cierta afinidad a un tema en particular, ¿no? Digamos, me puede gustar más el derecho registral administrativo. Entonces, por ahí, el ICJ también puede ofrecerle un diplomado especializado en registral, ¿no? O le está interesando mucho la contratación pública. También hay diplomados especializados en contratación pública. Entonces, eso suma. La idea es que todo esto sume al alumnado, ¿no? También cuenta con el carnet de medio pasaje y bolsa de trabajo, entre otros beneficios que se le va a ir dando al estudiante. Por ejemplo, tiene el campus virtual, ¿no? Donde puede acceder también al material en línea de las clases que se están dando. ¿Okay? Entonces, digamos, puede acceder en todo momento, en todo lugar, a todo este material. ¿Bien? Certificación anual. Eso también es una ventaja, ¿no? A diferencia de una carrera universitaria. Cuando uno termina la carrera universitaria, te dan el título después de que has sustentado tu tesis o has dado tu examen de titulación, ¿no es así? Adelante, adelante. En ese caso, cada año, ¿okay? Se va a dar una certificación anual. Concluido el año, se va a emitir una certificación especializada por cada uno de los módulos completados. Por ejemplo, en el primer año se va a dar una certificación por administración jurídica. ¿Okay? Justamente, ¿por qué? Porque el primer año, justamente, todos los cursos que se van a dar, se van a brindar,
están enfocados a la administración pública en particular. Bien, el segundo año, ¿ya? La certificación que corresponde es el de Derecho Administrativo, porque todos los cursos están ligados justamente también a Derecho. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el Derecho de Contratación Pública, el Derecho Administrativo, procedimientos administrativos en particular. Y el tercer año, el de Gestión Pública. ¿De acuerdo? Son 3 certificados que se van a dar. ¿Ya? Y con eso también engloba el general, ¿de acuerdo? Que es el de la carrera de Gestión Pública y Jurídica. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? El costo. A eso vamos a entrar en un ratito. Quisiera un poco desarrollar qué otros convenios existen. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha. Es un convenio muy importante. ¿Ya? Yo les comento, por ejemplo, yo he llevado un máster de contratación pública justamente en la Universidad de Castilla-La Mancha. La Universidad de Castilla-La Mancha brinda la posibilidad de desarrollar másters en diversas carreras, en Derecho, en Administración, tienen un sinnúmero de carreras que son másters que pueden darse o pueden realizarse también vía online, ¿ok? Por vía Internet. Entonces, el conocimiento que también se tiene o que se puede lograr a través de esos convenios realmente es muy rica y que se puede aprovechar bastante bien, ¿no? Y también existen convenios con otras universidades como es la Inca Garcilaso de la Vega, la Universidad Nacional San Luis de Gonzaga de Ica, con el Colegio de Abogados de Lima Sur y el Instituto de Capacitación Jurídica. ¿Bien? Vamos a ver un poquito la malla curricular porque esto sí me interesaría ver algunos aspectos en concreto que resultan sumamente interesantes. ¿Ya? El primer ciclo tenemos estas especificaciones o carreras, cursos en particular, ¿no? Técnicas de la comunicación, redacción general, que era un poco lo que les estaba comentando, ¿no? La forma de poder escribir bien un documento. ¿Cómo escribes tú bien de manera precisa, concreta? ¿Cómo tú utilizas las palabras, digamos, que calcen exactamente en el documento y la forma que tú quieres decir algo? ¿Ok? ¿Cómo utilizar digamos, adecuadamente esta forma de comunicación? Luego tenemos fundamentos de la administración, introducción al derecho, ¿okay? Y la gestión del estudio jurídico. Luego, también dentro de parte del ciclo 1, tenemos estos cursos de empleabilidad, ¿okay? Y esto es una gran diferencia con los cursos que se brindan en una universidad. En una universidad no se brinda eso, sino tú tienes que estudiarlo de manera separada o indistinta, que tiene que ver con ofimática, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los recursos informáticos. Ya estamos hablando de Word, Excel, ¿no? Siempre pasa que a veces estamos utilizando la computadora y por ahí siempre pasa que necesitamos usar el Excel, ¿no? Y no sabemos usar el Excel, ¿no? Pedimos siempre la ayuda de alguien. Incluso, ¿cómo podemos sumar en los cuadros del Excel? No sabemos. ¿Cómo queremos sumar lo que está en la celda 1 con la celda 10? ¿Cómo podemos hacer, ¿no? La aplicación de ciertas fórmulas o cómo hacer una presentación de impacto con recursos, por ejemplo, como PowerPoint o con otros recursos como son el Prezi, ¿no? Que son sistemas o programas que te permiten realizar presentaciones de alto impacto, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el curso de marketing, ¿ya? Entonces, el marketing hoy en día es un curso, una formación esencial, ¿no? Todos nos estamos vendiendo en algún momento, ¿ya? O mejor dicho, todos nos vendemos en todo momento. Vendemos nuestras capacidades, vendemos y ofrecemos el valor que nosotros tenemos como persona. ¿Ok? Bien, en el ciclo 2 tenemos ya las carreras o los cursos específicos de redacción jurídica, ya ese es un poco más especializado, ¿ya? Cómo utilizar correctamente la norma legal en un documento, ¿no? Porque a veces he visto cartas notariales que son hechas por las propias personas, ¿no? Y se lanzan con las normas jurídicas de acuerdo con el artículo 5 del Código Civil, del Código Penal, te ponen un sinnúmero de artículos que ya están incluso derogados, que no se aplican en el Perú, no sé, ¿no? Entonces,
tener esa noción básica, mínima, ¿no? Introducción al derecho administrativo, la diferencia del derecho administrativo con el derecho en general, ¿no? Los procedimientos administrativos, que son todas aquellas acciones o procedimientos que se realizan dentro de una entidad, ¿no? Ya sea desde, digamos, la solicitud de una licencia de funcionamiento, ¿ok?, hasta la solicitud de una licencia de una concesión minera, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los recursos? ¿Qué pasa si te lo deniegan? Todo esto es un mundo, ¿ok?, que se necesita conocer. Porque muchas veces a uno le deniegan... Esto, por ejemplo, le pasó a un amigo mío, solicitó una licencia de funcionamiento. Nunca se la dieron. Y él simplemente no abrió el negocio. Oye, ¿por qué no has abierto tu negocio? Es que nunca me han dado mi licencia de funcionamiento. Si ustedes se dan cuenta, si leyeran la norma, se darían cuenta que si la entidad o la municipalidad a la que tú has pedido tu licencia de funcionamiento, si no te la da en el plazo de 15 días, se entiende que esa licencia de funcionamiento ha sido otorgada, ¿no? Entonces esta persona pensó que como no le habían dado, entonces no tenía la licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, esas cositas, por desconocimiento de la norma, muchas veces nos pasa, digamos, en actividades que nosotros queremos emprender. Entonces es necesario también conocer o asesorar a otras personas. ¿Bien? Y bueno, vamos a ver el expediente, actos de comunicación, desarrollo del proceso, el Estado y su organización, ¿ok? ¿Ante qué entidad tenemos que reclamar? ¿A un gobierno local, a un gobierno regional, a una municipalidad o a un ministerio, etcétera? Hay que saber bien también a qué entidad corresponde aplicar, por ejemplo, un reclamo. Y también tenemos estos, digamos, el otro pilar, que es el de empleabilidad, así como tuvimos en el primer ciclo. Tenemos estrategias en la elaboración de escritos y lectura eficaz, ¿no? Lo que les comentaba un poco al inicio también, ¿no? Cómo leer un documento, ¿no? Cómo tener una lectura activa y no pasiva. Cómo leer un libro y no dormir en el intento, ¿no? Entonces, son cositas que sirven muy bien en la práctica. ¿Por qué? Porque esto te ayuda a crecer como persona. No solamente en tu profesión, sino también como persona, que es lo más importante. Yo creo que un buen profesional, primero, es una buena persona. Una persona formada con valores. Porque si tú no tienes valores, un buen profesional dudo que lo pueda hacer, ¿no? Y tenemos también este sistema de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, ¿ok? Que son simulaciones reales de casos en concreto que suceden digamos, en las entidades públicas en concreto, ¿de acuerdo? Entonces son simulaciones que permiten, digamos, un estilo de role play, ¿no? Que permiten simular esas situaciones en las cuales ustedes van a ser los principales actores de tomar decisiones en un caso en concreto, ¿no? Entonces, van a tener que tomar en cuenta decisiones de gestión, decisiones legales, decisiones que, digamos, saquen adelante un proyecto en particular. ¿Bien? En el ciclo 3 y en el ciclo 4, ya estamos en nuestro segundo año, y propiamente ya es el de Derecho Administrativo. Igual, tenemos dos cursos en particular, que son la Introducción al Derecho, Constitucional, Procesal Constitucional, Introducción al Derecho Penal y Procesal Penal, e Introducción al Derecho Civil y Procesal Civil, Administrativo 1 y Derecho Laboral. Estos cursos sirven para dar un enfoque general del derecho, ¿ya? Porque el derecho no está divorciado de otras ramas. El derecho no es estancos separados, sino es el derecho en conjunto. Lo cual también va a servir para poder apreciar cuáles son, y eso es lo más interesante cuando se estudia el derecho en este campo, es que cada una de estas ramas distintas te van a dar apreciaciones de crítica respecto de un contexto en particular, ¿no? Vamos a ver cómo el abogado, o en el derecho penal, por ejemplo, cómo diseccionan una situación, ¿no? Por ejemplo, alguien mata a otra persona, ¿no? Entonces, en el derecho penal se analiza esa situación,
como un homicidio, ¿no? Dividiendo los sujetos, quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, cuál ha sido la acción, y de acuerdo con eso, a través de la lógica también, se determina cuál debería ser la pena, cuáles son los hechos atenuantes, ¿no? Entonces, es una serie de apreciaciones que resultan ciertamente interesantes de apreciar, ¿correcto? Bien, y después en la parte de empleabilidad, ojo, que es el otro módulo, o el otro, digamos, pilar básico dentro de esta carrera, tenemos la oratoria, ¿ok? ¿Quiénes aquí tienen miedo a hablar en público? A ver, que levante la mano. Entonces todos hablan en público muy bien. A ver, entonces vamos a tener un par de voluntarios que van a pasar adelante a a declamar un par de poesías. ¿Podrían ser o no? Yo creo que todos siempre de alguna manera hemos tenido miedo a hablar en público, ¿no es así? Algunos más que otros, ¿no? Otros, digamos, por su mismo carácter suelen ser extrovertidos, son el alma de la fiesta, pero hay otros que son un poco introvertidos, ¿no? Entonces se van a desarrollar técnicas para poder hablar en público, ¿ya? Y para eso hay un profesor en particular que va a dar estas clases de oratoria. Obviamente no soy yo, a mí todavía me falta, incluso yo considero mucho por aprender, ¿ya? Pero la idea es esa, ¿no? La idea es poder desarrollar esas habilidades con el alumno. ¿Por qué? Porque son habilidades, ojo, estos son habilidades que se enseñan aparte digamos, de la base sustancial de la carrera. ¿Por qué? Porque todas estas habilidades suman al final al alumno, ¿no? Imagínense una reunión en la cual están ustedes, todos los gerentes generales de un gobierno regional, el gobernador regional, ¿no? Tomando decisiones de qué obra se va a hacer en un determinado lugar, ¿no? Entonces, les llega el momento para ustedes participar. Tienen que hablar y dar su posición, ¿no? ¿Cómo enfocan o cómo proponen hablar o sugerir una idea que ustedes tienen, ¿no? Entonces, hay estrategias, hay técnicas, ¿no? A veces uno está con el miedo, y es así. O sea, nadie nos ha, digamos, enseñado propiamente a dar una clase, digamos, a un público, ¿no? A un número de personas. Esas son cosas que se adquieren con la práctica, que son técnicas que se aprenden y que se desarrollan, ¿no? Bien, eso se va a ver. Después tenemos las experiencias formativas nuevamente en situaciones reales de trabajo. Obviamente ya está más enfocalizada al tema de derecho, ¿no? No es lo mismo que hemos visto en el ciclo o en el primer ciclo, sino que esto ya es un poquito más especializado con relación a los cursos que se han ido ya dando anteriormente o en el desarrollo del año, ¿correcto? Y luego, en el cuarto ciclo, los cursos que ya se ven son un poquito más especializados, se desarrollan aún más de lo que ya se vio en el tercer ciclo, que es el de Derecho Corporativo, Derecho Administrativo 2, Razonamiento Jurídico, Sistemas Administrativos, Procedimiento Administrativo Sancionador, ¿ya? Cursos ya más especializados, más focalizados en lo que tiene que ver en Derecho Administrativo y su relación con digamos, con el derecho privado corporativo, ¿no? Entonces, el derecho corporativo en general es digamos, el estudio de lo que tiene que ver con las actividades económicas empresariales propias del sector privado, ¿no? Entonces, ahí se estudiará esencialmente lo que es la Ley General de Sociedades, títulos valores, contratos mercantiles, ¿ya? Esenciales también para poder manejar todo el tema de la gestión pública en general. Bien. Y dentro de los recursos de empleabilidad tenemos herramientas de Internet, ¿ya? Acá hay un sinnúmero de herramientas de Internet. Ya les comentaba que al inicio que el sistema informático o la informática, los recursos tecnológicos actualmente demandan esos conocimientos. Entonces, obviamente teníamos que ponerlo acá, ¿no? Es necesario. Cada vez hay más, una tendencia tecnológica más marcada, ¿ya?
Para darles una muestra, un botón. Actualmente en el sector privado, ¿ya? En el sector privado, en empresas transnacionales, todavía en el Perú no se ha aplicado tanto, pero ya hay ciertos indicios de que está entrando, ¿ya? En Estados Unidos y en Europa esto sí está siendo una tendencia cada vez más marcada, que tiene que ver con el tema de la contratación electrónica, ¿ya? La contratación electrónica no es la que conocemos actualmente, no es la que yo hago una transacción vía internet, ¿no? En la cual yo deposito a mi banco le transfiere al proveedor, al otro banco en el otro país, y ese banco del otro país le paga al proveedor, ¿no es así? El proveedor recibe el dinero y me envía el producto. Normalmente conocemos eso como la transacción electrónica. Ya hay una serie de reglas que regulan eso, como es dependiendo de qué país estemos, hay diversos convenios que se aplican, ¿de acuerdo? Pero hay otros sistemas informáticos electrónicos que ya se están aplicando, como es el blockchain, ¿ya? El blockchain lo que utiliza esencialmente es desaparece los bancos que funcionaban como intermediarios, ¿ya? Entonces ya no hay esa comisión que te cobraban, porque tú le dabas a tu banco, ¿no es así? Y el banco te cobra una comisión, y el otro banco también te cobra otra comisión. Entonces lo que hace el blockchain es eliminar estos dos bancos, estos dos intermediarios, ¿no? Y utiliza también lo que llamamos, lo que llaman las criptomonedas, ¿ok? Entonces, estos sistemas informáticos más adelante se van a utilizar cada vez más. Obviamente también va a ser un desafío para el derecho. ¿Cómo regular el blockchain en el Perú? Ya hay algunos libros que están saliendo, ¿ya? Hay otros métodos o hay otras formas de contratar también que se están importando de Estados Unidos, como es el crowdfunding, ¿no? ¿En qué consiste este sistema? Tú quieres hacer una empresa, no tienes dinero, pero puedes solicitar a través de una página de internet, ¿no? Que es el crowdfunding, capitalistas, gente que quiera o que cree en tu proyecto y te puede aportar un dinero, ¿no? Entonces, de esa manera también te puedes capitalizar. Son nuevas formas de poder obtener recursos, ¿ya? Y eso va a significar, obviamente, un reto para el derecho. ¿Cómo regular? Y no solamente para el derecho, porque cómo se regula es a través de las entidades, ¿no? Entonces aquí los ministerios obviamente van a tener que plantear cómo regulamos esta situación. ¿No es así? Entonces hay que tener eso en cuenta. Y eso se desarrolla no solamente en las herramientas de internet, sino también en los otros cursos que tengan que ver con el sistemas informáticos, ¿no? Y también tenemos nuestro tercer pilar, que son las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, ¿no? Estas simulaciones de role player que van a servir cómo tomar decisiones en casos en concreto. ¿Bien? Muy bien. El tercer año, bueno, vamos a ver que vamos a tener estos cursos de dirección y control de proyectos, gestión pública, contrataciones con el Estado, así que ahí nos vamos a ver las caras seguramente en el curso de contrataciones con el Estado. Planeamiento estratégico para la gestión pública, modernización del Estado, ¿ya? Y dentro de nuestros recursos de empleabilidad tenemos el de liderazgo y trabajo en equipo. El día de hoy es imposible trabajar de manera como el llanero solitario, ¿no? Aquí todos los trabajos en toda empresa, en todo ámbito público también, se necesita líderes y se necesita trabajar en equipo. Nada que tú no me caes bien, no. Hay que trabajar en equipo, ¿no? Todos avanzamos y remamos hacia la misma dirección. Bien, y también igual cada módulo, cada ciclo tiene este enfoque de las experiencias formativas basadas en situaciones reales de trabajo, ¿ok? Siempre. ¿Por qué? Porque eso permite desarrollar nuestras aptitudes y aptitudes, ¿de acuerdo? Bien, y en el ciclo 6, por último, ¿ya? Vamos a tener el curso de políticas públicas. Créanme que el curso de políticas públicas, conozco muy pocas universidades que lo dictan, o muy pocos diplomados en que dictan políticas públicas, que es un curso esencial. ¿Cómo se planifica una política pública? ¿O qué es una política pública?
¿ok? Son las direcciones a las que apunta toda entidad pública a cuál es el camino que tiene que seguir. ¿Ok? Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene la política pública de disminuir el número de personas que están infectadas con el VIH. ¿Cómo aplico yo esa política? Porque es una política que no es simplemente un mero deseo, sino esa política pública se tiene que plasmar en una estrategia real y concreta. Entonces se tienen que emprender acciones para efectivamente reducir ese número, si es que yo me lo planteo como una política pública. ¿Bien? Tenemos también la gestión por resultados y la gestión por procesos. Son sistemas que las entidades públicas han importado, ¿ok?, de la experiencia de la actividad privada. En realidad la gestión por resultados, sobre todo, ha nacido en el año 1950, ¿ya? Pero que es recién, digamos, la administración pública lo ha adoptado en esos 10 últimos años. ¿Ok? Entonces, ¿cómo aplicar la gestión por resultados? Para darles un ejemplo. Una empresa, cuando desarrolla una gestión por resultados, ¿qué quiere decir? Que está enfocada a tener un resultado en concreto. Y obviamente toda empresa, ¿cuál es el resultado que quiere? Generar más dividendos, ¿no es así? Entonces, una de las formas de obtener más beneficios económicos es incrementando su número de ventas. Entonces, una gestión por resultado de una empresa privada va a ser, este año vamos a vender un número determinado, no sé, pues de producto, ¿no? 100.000 productos, porque nuestra meta es, vendidos los 100.000 productos, vamos a tener tal ingreso, ¿correcto? Eso es en el ámbito privado. En el sector público se quiere hacer la misma configuración, es decir, se tiene una idea concreta, un resultado concreto, entonces la administración pública va a emprender acciones a obtener ese resultado en concreto. Obviamente eso tiene ciertas falencias, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de contratación pública, las entidades públicas requieren gastar todo su presupuesto, porque si no gastan todo su presupuesto en el año, el dinero que sobra revierte para el tesoro público, ¿no? Entonces las entidades locos por gastar todo su dinero, obviamente en los últimos meses, en el mes de diciembre y noviembre, es donde más compras realizan, porque quieren gastar como sea ese dinero. Obviamente ese es un problema que se tiene que tratar de solucionar, y eso tiene que ver con el área de administración, con el área de logística, que tiene que administrar bien las compras que tiene que realizar. ¿Bien? Luego vamos a ver el gobierno electrónico y el gobierno abierto. El gobierno electrónico recientemente ha salido una norma acerca del gobierno electrónico, ¿ok? Entonces es esencial saber cuáles son las ideas que tiene el gobierno para poder desarrollar, o qué se entiende por gobierno electrónico. Hace poco, para verlo de manera más tangente en nuestros bolsillos, ¿ok?, ya vamos a tener dentro de poco, y es más, algunos ya lo tienen, el DNI electrónico, ¿no? Ya no vamos a necesitar ese documento físico. Entonces basta de presentarles el celular, tu app, y ahí puedes bajar tu DNI electrónico. Entonces, esto también significa digamos, un desafío para el derecho nuevamente. Oye, ¿cómo vamos a hacer con la documentación? Porque mal o bien nos hemos acostumbrado mucho al papel escrito, al documento físico. Ahora, tenerlo todo electrónico, porque también vamos a tener los expedientes administrativos electrónicos, porque la política pública del gobierno en general es papel cero. ¿No es así? ¿Lo han escuchado? ¿No? El Congreso también está implantando esa política de papel cero. Todo que sea de manera electrónica. ¿Ok? Entonces, son cosas que ya las estamos viviendo y que presentan desafíos importantes en la actualidad. Ética y habilidades directivas, curso muy importante también. Control gubernamental, y dentro de la empleabilidad tenemos técnicas de negociación y herramientas de management, ¿no? Qué importante es poder saber negociar, ¿ya? Ahí les podría recomendar algunas películas para ver cómo negociar, ¿no? ¿Quién tiene que hacer la primera oferta? La primera oferta. ¿Quién tiene que hacer? Cuando ustedes negocian algo, ¿quién tiene que hacer la primera oferta? ¿El vendedor?
el comprador, les recomiendo que vean la película El Lobo de Wall Street, ¿no? Que te enseña a callar en el momento oportuno y saber cómo vender un producto en concreto, ¿no? Y en sí hay otras películas que también son interesantes en el tema de las ventas y también hay libros que te enseñan a negociar, ¿no? Y todo eso se enseña dentro de este curso de técnicas de negociación. Cómo negociar de la mejor manera, ¿no? Sobre todo en casos de conflicto, porque cuando uno está en un conflicto, ¿cómo negocias con la otra parte? ¿No? Los que estén casadas, se darán cuenta que a veces cómo negocian cuando estás molesto con el esposo o la esposa, o con el enamorado o con la enamorada. Cuando estás con la cabeza caliente, todo o nada, ¿no? O me das la razón o me voy, ¿no? Así somos a veces de enfáticos, ¿no? Bien. ¿Preguntas? ¿Les quedó claro? Es lo importante, a mí lo que más me importa es que toda la información les haya quedado claro. El tema de los costos lo vamos a dar en breve. El curso está iniciando el 15 de abril. El 15 de abril, ¿no es así? El 15 de abril. Así que es una buena oportunidad, creo yo, para poder aprovechar, recalcarles nuevamente la importancia de que es prepararse, ¿ya? Hay varios profesores que son abogados reconocidos con estudios de posgrado, todos muy buenos, ¿ya? Que han dictado, como les digo, tanto en el ICJ como en otras universidades, ¿ya? Bien. Hay ciertos beneficios económicos, no sé si lo comentas ya o todavía. Ya. Sí, pregunta. Como es una carrera técnica, de 3 años, sí. como tienen, creo, relación con la bachillerato, no sé si se puede seguir una carrera complementando los 3 años, no sé cómo lo llaman ustedes. O sea, si harías una convalidación. Claro, se puede hacer una convalidación justamente, ya sea con las universidades que hemos mencionado, ¿no? Puede ser con cualquiera de las dos, ¿ok? Ahora, pero obviamente son una convalidación de ciertos cursos, ¿no? Porque si tú quieres terminar como carrera universitaria, entonces hay ciertos cursos que ya la universidad te va a pedir adicionalmente. Pero hay carreras en las cuales se puede, porque es una carrera nueva, ¿no? Así es, correcto. Es una carrera y única. Así es, efectivamente. Entonces, por eso era... Sí, o sea, justamente los convenios permiten que, digamos, no solamente una reducción de costos con las otras universidades, sino también la posibilidad de que tú puedas convalidar ciertos cursos con esas universidades. Y, por ejemplo, un joven que está estudiando en el primer año de instituciones puede presentar para que haga prácticas en alguna institución pública o privada. El instituto les presenta. Hay una bolsa de trabajo. No, como prácticas. Para los que recién están empezando, por ejemplo, el primer año. Así como hacen las universidades que en determinados últimos años nos presentan al ministerio, así, para que vayan a hacer las prácticas preprofesionales. Claro, lo que hacen las universidades, ¿qué es? El tema de las prácticas, les exigen un número mínimo de prácticas, ¿no? En algunos casos piden 1 año o 2 años. Nosotros tenemos una bolsa de trabajo. Entonces, a través de esa bolsa de trabajo, tanto estudios, notarías e entidades pueden pedir también practicantes. O sea, sí, eso sí, sin ninguna duda. Ok. Si no hay más dudas o consultas para el doctor, entonces damos por culminada la sesión y el tema de los costos e inversiones también. Ok. Una pregunta, si al final hay una presentación con proyectos de desarrollo, hay una forma de evaluación, ¿ya? No les sabía decir exactamente cuál es ahorita, pero sí, mira, cuando uno va terminando los módulos, vas teniendo certificaciones.
las cuales te sirven, evidentemente, ¿no? Pero para sacar el título me parece que sí, no sé si hay una evaluación final o un título, o sea, mejor dicho, una sustentación de tesis. Eso todavía no lo tengo, digamos, todavía no lo hemos registrado. Pero lo más posible es que sea una tesina, como se llama, que es un trabajo, no propiamente una tesis, porque una tesis es algo más, digamos, más extenso, ¿no? Es un trabajo monográfico, sobre todo. Y obviamente se le va a dar la asesoría en el tiempo que merece. Sí. Ok. Sí. ¿Los idiomas están dentro de la malla curricular o es algo que se puede convalidar, por ejemplo, si ya sabes un idioma o no? Ah, ok. Eso creo que sí lo convalidas, ¿no? Sí lo puedes convalidar. Pero porque son 3 idiomas los que sé. Entonces, pero no es que sean los 3 al mismo tiempo, ¿no? Es como... Por módulo, y tú puedes escoger, ¿no? Entonces, si tú ya sabes inglés, entonces más bien puedes aprovechar para hacerte otro idioma, ¿no? Esa podría ser la ventaja. Ok, sí. ¿Los siglos cuántos duran? Los ciclos. Un ciclo, digamos, a ver, nosotros lo hemos puesto como 6 ciclos, ¿ya? Y cada ciclo es un semestre. Y claro, entonces un ciclo, digamos, son 6 ciclos. Entonces 2 ciclos es un año. 6 meses, ¿no? Un semestre. Bueno, no son 6 meses. Exactamente. Son 5 meses. 5 meses, ¿no? 5 meses. Más o menos. ¿Y los pagos son de acuerdo al ciclo o de acuerdo al mes? O sea, de acuerdo al... Ya, eso el tema económico ya lo vamos a ver, precisar con la señorita Alcine en detalle. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Porque después viene ella y después le van a hacer preguntas, ¿no? Disculpe, doctor. Sí. O sea, la persona, el alumno se matricula y ya empieza en la fecha que se... Exactamente, ya empieza el 15. Y los documentos hay plazos, porque deben de ser los certificados que son originales relativamente vigentes, o sea, mejor dicho, de fecha última, porque no vaya a ser que uno tenga ya hace 5 años porque ya presenta eso. Sí, sobre esa documentación creo que sí hay cierta facilidad en todo caso de presentarla posteriormente. Hay tiempo. Claro, pero ya las clases empiezan el 15. ¿No? Por eso es que también los documentos que se exigen son simplemente la copia del DNI, foto, tamaño, carnet, el certificado. Obviamente con el certificado puede haber cierta flexibilidad, ¿no? De presentarlo posteriormente. Sí. Ok. Listo. Entonces yo les agradezco. Todavía quédense para que les den la información respecto de los costos y también del sorteo que vamos a tener de los libros. Se va a señalar quiénes son los afortunados ganadores de estos 3, de cada uno de estos 3 libros. Ok. Gracias por su participación.